¿Quisieras trabajar como Uber en Portugal y no sabes cómo hacerlo? Entonces este video es para ti. Te voy a presentar una familia súper exitosa de emigrantes que se dedicó al negocio del Uber. Si quieres saber cómo, camine, se los presento. Y como se los prometí, hoy vamos con la historia de una familia migrante que llegó hace más o menos un año y medio a Portugal y hoy tiene al día todo lo que tiene que ver con su empresa para trabajar en Uber. Ella nos va a contar no solo su historia personal, sino también cómo hicieron ellos para lograr poder trabajar en Uber como colombianos, con licencia de conducción colombiana y con qué tipo de visado llegaron aquí. Vamos entonces a presentarles a Diana, que ella es una migrante que yo adoro, que más que una migrante que acompañé en su proceso desde el inicio, se ha convertido en una gran amiga y pues quiero presentárselas el día de hoy. Diana, súper, súper bienvenida. Hola Paulis, ¿cómo estás? Muy bien, querida, ¿qué has hecho? ¿Cómo van? Trabajando bastante. Diana, yo les estaba contando que ustedes son una familia migrante, llegaron hace más o menos año y medio, pues queríamos conocer un poquito de la historia de ustedes, no vamos a ahondar en mucho detalle porque lo que nos interesa es el tema del Uber, la gente está chismosa y queriendo saber eso, pero vale la pena contar un poquito cómo fue el proceso de ustedes para que las personas entiendan lo importante de hacer un proceso bien hecho. Y lo digo bien hecho porque ustedes desde el inicio, yo creo que hace 2 años nos hablamos la primera vez y tú me dijiste, quiero hacer las cosas bien. Contanos un poquito cómo fue ese momento, como de la decisión, por qué tomaron la decisión, cómo fue la llegada y cómo fue como toda la adaptación. El llegar al Uber no fue casualidad. ¿Cómo fue que llegaron hasta ese punto? Claro, Paulis, mira, nosotros primero cuando estábamos en Medellín, el plan inicial era irnos para Canadá. Hicimos todas las vueltas para Canadá, aplicamos y nos negaron la visa 2 veces. Entonces dijimos, inmigrar no es para nosotros, nos vamos a quedar acá en Colombia. Cuando la gente, así gente que uno no conoce, y empezó, hey, ¿por qué no miran Portugal? ¿Qué? Portugal no. Ve, ¿por qué no miran Portugal? Hasta que ya le queda a uno ahí como el bichito y empezamos a averiguar Portugal. Ahí fue cuando te contactamos. Siempre lo hemos tenido súper claro, si nos vamos bien, nos vamos legal, nos vamos con todos los papeles para que las cosas sean más fácil y dejarnos orientar por las personas expertas en eso. Entonces ahí los contactamos, ya nos vinimos con visa de estudiante, mis 2 hijos como acompañamiento familiar y mi esposo con visa de búsqueda de trabajo. Yo me Todos se vine vinieron primero, con su respectivo visado. todos. Diana, contanos, porque ustedes marcaron, yo creo que un hito en Colombia, fue el primer acompañamiento familiar que se hizo desde Colombia hacia Portugal. Así es. Cuando nosotros llegamos a la embajada, ni siquiera Andrés, el que nos estaba atendiendo, sabía qué se necesitaba para el acompañamiento familiar. Entonces Andrés era como, no, vení, déjame los documentos y si algo, te llamamos y yo listo. Yo dejé todos los documentos, como a la semanita me llamaron de la embajada. Mira, es que le mostramos los documentos, creo que es el cónsul, no sé quién es el de Bogotá, y él dice que necesitamos que los niños tengan ya matriculada la escuela en Portugal. Yo dije, eso es imposible desde Colombia matricular los niños en una escuela, porque ya tiene que mostrar uno que sí vive en esa freguesía, eso no se puede. Entonces me dijeron, listo, entonces homeschool. Entonces empieza a averiguar homeschool, porque yo les tenía que demostrar a ellos que los niños iban a estudiar. Claro, Entonces, porque como en Portugal la educación es obligatoria, entonces los niños tenían que llegar con su matrícula ya lista. así es. Entonces encontramos homeschool y ya con eso entonces nos dieron el visado. El de ellos por esa situación se demoró un mesecito más. Por eso yo me vine sola en febrero, ellos se vinieron en marzo, esperando que les saliera el visado a ellos. Contanos cómo fue esa experiencia de venirte sola. Fácil, difícil. Horrible, horrible, es horrible. Fue el peor mes de todos. Yo llegué a Lisboa, nosotros íbamos a vivir en Lisboa y empecé a buscar apartamento y uno sí escuchaba en Colombia que era difícil, que era costoso, pero cuando yo llegué era súper costoso, no era costoso, era súper costoso. Y en las zonas donde uno podía conseguir algo que uno pudiera pagar era muy alejado de Lisboa. Entonces yo ahí dije, no, esto no es lo que yo quiero, yo no me vine de Colombia como para vivir en esos lugares, acá, tan lejos. Entonces me cogió una crisis, yo le decía a mi esposo, yo me voy a devolver, y él decía, esperanos, esperanos, aguanta, aguanta, hasta que por ahí se me iluminó Porto, y ya me vine para Porto,
a buscar arrendamiento y lo que es para uno, conseguí el primer apartamento que vi en Porto, ese fue el apartamento en el que estamos en este momento. Diana, coincidís conmigo que cuando uno es migrante, uno llega con un montón de expectativas, uno dice, yo quiero esta zona, yo quiero esta zona. Y cuando llegan a esta zona, la vida lo tira para otro y es donde uno tenga que estar, o sea, donde la vida lo ponga a uno para recomenzar. Así es. Bueno, y entonces, llegaste aquí, ya llegó la familia, más adelante, ya se ubicaron en el apartamento. ¿Qué pasó? Entonces ellos llegaron y a los 3 días nos fuimos para el agrupamiento de escuela y llegamos con los niños, llevamos los papeles, eran los primeros colombianos que ellos recibían acá en el agrupamiento de escuela, no había, solamente hay brasileros, pero latinoamericanos no hay. Entonces eso era como, ay, todo un acontecimiento, súper queridos. La cosa es que a la otra semana ellos empezaron a estudiar Súper inmediatamente. bien. Y ellos llegaron en abril, entonces ya el año iba a terminar. Entonces ellos estudiaron abril, mayo, y en junio me llamaron las profesoras del colegio y me dijeron, venga, nos autoriza que los niños presenten unos exámenes para ver si pueden pasar al otro curso, porque por ley ellos no podían pasar, tenían que repetir ese curso porque nomás habían hecho 2 meses. Entonces yo les dije, pues que claro, no se perdía nada. Ellos hicieron el examen y los dos lo pasaron, entonces eso fue una alegría para ellos, sobre todo para Daniela, que es la mayor, que ya ella estaba en décimo y ella decía, ay, otra vez décimo, ¿de cuántos años me voy a graduar? Yo nunca voy a terminar el colegio. Y ya ¡Qué tenía como su pecado! grupo de amigos, ya tenía su grupo de amigos, entonces eso para ellos, para el tema de adaptación fue muy bueno. Yo voy a entrevistar a Daniela para contar la historia, porque yo creo que a nosotros como papás nos da mucho miedo de traer hijos, especialmente adolescentes, por el tema de la adaptación, de los amigos y de todo. Y yo creo que la historia de Daniela es una historia re linda. Así es, Pablo. Y yo cuando estaba en Colombia a mí me daba más miedo del niño, que tenía 10 años, que de la niña. Y una cuñada que vive en España, ella me decía, el niño se va a adaptar súper fácil, no te preocupes por el niño, le da más duro a los adolescentes. Y así fue, tal cual. El niño, yo creo que desde que él lo recogí en el aeropuerto, él era feliz, él era feliz. Él no podía, y él es feliz yéndose para la escuela solo, siempre quiere hacer todo solito, es una de las Diana, ventajas. en tema de seguridad, digamos que merece todo el esfuerzo de emigrar y de calidad de vida. Todo, Paulis. O sea, la seguridad es lo que cuando uno está como flaqueando, cuando uno está con esos pensamientos de por qué me vine, qué estoy haciendo acá, y salís a la calle y ves la seguridad, la tranquilidad con la que estás caminando, ves a tus hijos que dicen, ma, yo voy a la tienda solo, déjame, yo voy a la escuela solo, uno dice, por eso es que estoy acá, por eso es Una que buena vale la pena. lección. Así es, y eso le da a uno las fuerzas para levantarse y seguir. Yo hice un video, creo que la semana pasada, en donde contaba las 3 etapas que yo considero que vive un emigrante, que son la luna de miel migratoria, la etapa de la realidad real y la etapa ya del éxito migratorio. ¿En qué etapa están ustedes? Es que Se estamos puede como en estar en la diferentes. mitad, se puede estar en la mitad de alguno. Es que todos estamos como en diferentes etapas, porque Diana, sabes ¿en que qué etapa está? la gente me dice, tú estás ya en la etapa del éxito, y yo digo, no, yo todavía no he llegado, yo todavía no me siento en esa etapa, yo todavía me siento en la parte en que me estoy adaptando, estoy cayendo en cuenta de la nueva realidad en la que estoy. Pero la gente con la que Cuánto hablo me dice, llevas ¿qué más aquí? querés? ¿Qué más querés? ¿Cuánto llevas aquí, Diana? Yo llevo 18 meses. ¿A los cuántos meses tuviste tu residencia? A los 4 meses ya tenía el cartón. Ok, o sea que llevas 14 meses ya con residencia aquí en Portugal. ¿Qué más querés? Sí, ¿qué más querés? Eso es que es todo, Pablo, ¿qué más querés? Tus hijos consiguieron una escuela inmediatamente, conseguiste apartamento. Mi esposo cuando llegó a los 15 días ya tenía contrato de trabajo firmado y ya estaba trabajando. Ya Y tenemos ya, la licencia de conducción, ya, no, ¿qué más ya querés? tienen empresa de Uber. Contanos pues que vamos, ya llegamos a este punto. Ya Sí. tenés empresa de Uber. A ver, ¿qué más querés? Diana, contanos, ¿cómo fue eso de nos vamos a volver Uber? Porque tú acabas de decir, mi esposo a los 15 días de llegar ya estaba trabajando, tú viniste con trabajo desde Colombia. Entonces, ¿cómo fue que surgió Uber en ustedes?
Sí, Pauli, nosotros en Colombia, mi esposo trabajaba con mi papá, que mi papá tenía una empresa pues, transporte, ellos trabajaban con taxis y él era el administrador, en esos, él se dedicaba a eso en Colombia. Cuando llegamos acá, nosotros teníamos muy claro que para nosotros poder pues como llevar el nivel de vida que queríamos y todo, necesitábamos un trabajo y medio, un full time y un part time. Pero cuando llegamos acá nos dimos cuenta que es muy complicado conseguir acá un part time, ¿cierto? No es un part time con los que uno escucha en Estados Unidos que vos puedes trabajar los fines de semana, por las noches, no. Acá los part time son por la mañana de 9 a 11 y después por la tarde de 3 a 5. Y entonces a qué hora me consigo el part time. Entonces ahí nomás podíamos estar con el full time. Como al principio no podíamos manejar, entonces nos tocaba era transportarnos en bus y de vez en cuando pedíamos un Uber. Siempre, Porque cuando ustedes llegaron todavía no estaba en vigencia el convenio para conducir en Portugal. exacto. Entonces cuando nos montábamos a un Uber, mi esposo pues siempre se montaba adelante, nosotros atrás y él empezaba con su portuñol a hablarle al chofer siempre. Siempre. Y cuénteme, ¿y esto cómo es? Eso sí es bueno. ¿Y usted cuánto se hace? Siempre, siempre que nos montábamos a un Uber, ya me montaba yo sola y también empezaba con el señor. Y yo, señor, venga, este carro es suyo, usted está pagando siempre. Entonces ahí fue que nos empezó como a sonar el tema de Uber. Nosotros como, pues vení, si ya tenemos experiencia en este tema de transporte en Colombia, tenemos unos ahorros que trajimos de Colombia, pongámoslos pues como a producir. Y ya empezamos a averiguar más a fondo qué se necesitaba para poder trabajar en Uber en Portugal. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que es algo totalmente diferente a cómo se maneja Uber en el país de nosotros. Entonces empezaron, no, es que tienes que montar una empresa, tienes que crear una empresa. Nosotros, una empresa, ¿y por qué? No, uno el carro. Íbamos a comprar el carro y le íbamos a comprar a nombre de nosotros. El señor del carro nos dijo, venga, esperen, averigüen, porque para que ustedes puedan trabajar en Uber, el carro tiene que estar a nombre de la empresa. Vamos por partes. Lo Sí, primero que hay que hacer para hacer Uber aquí en Portugal es constituir una empresa para tal fin. listo. Sí, Pauli, mira, si uno quiere trabajar en Uber, hay tres formas de trabajar en Uber. Creando la empresa y trabajando uno en su propio negocio, siendo uno el dueño de la empresa. O si no tienes como el dinero para comprarte el carro y crear la empresa, puedes trabajar alquilando un carro que pagas por semana un alquiler que más o menos están entre 200, 300 euros a la semana dependiendo del carro. O te pones de acuerdo con el dueño del carro y se ganan unos porcentajes. Entonces el dueño te dice 50-50 o 60-40, ¿cierto? Eso es infinidad de posibilidades las que yo he visto que ofrecen. Esas son las tres opciones para trabajar en Uber. Nosotros nos decidimos por crear empresa, ser nosotros los dueños de la empresa y comprar nuestro propio carro. Nosotros ahí nos equivocamos, porque nosotros primero creamos la Uno aprende un empresa, montón de los errores, ¿cierto? pero cantidades y a veces caros. Los Se va errores, un como dice mi papá, los errores se pagan es con plata. Sí, nosotros, mi esposo empezó a hacer todo el trámite para cambiar la licencia de Colombia por la de Portugal y nosotros dijimos, hagamos todo a la par. Él va haciendo lo de la licencia y vamos creando la empresa, nosotros todos vivos. Porque eso no se, porque la homologación de la licencia colombiana no se demora nada, eso es facilito. ¿Qué se va a demorar eso? Entonces hagámoslo a la par y somos súper vivos y nos va a salir todo al mismo tiempo. No, qué risa. Pues ese fue como el mayor error porque la empresa iba ya súper adelantada y él todavía esperando que lo llamaran para el examen teórico. ¿Cuánto tiempo pasó desde que crearon la empresa hasta que tu esposo tuvo la licencia para poder conducir? 8 meses. 8 meses. Y es en esos 8 meses ustedes en qué gastos tuvieron que incurrir sobre la empresa. Mira, vamos a hablar primero de la constitución de la empresa, lo que gasta crear esa empresa. Entonces, lo primero es que uno tiene que ir a registrarla. Perdón, Diana, yo estoy metiéndome aquí, que yo sé que la gente quiere saber y le interesa el nivel de detalle para poder, alguien que quiera venir a hacer el negocio, pues pueda tener como los fondos suficientes para poder hacerlo. Porque realmente, entonces, si contamos acá la historia, bueno, y entonces creé la empresa y no sé qué, y las personas, ah, no, eso con 100 euros quedó listo, y ja, ja, ja.
No es así. Es súper importante porque cuando tú hablas con las personas, ellos te hablan unas maravillas y te dicen, no, yo me hago 3.000 euros y no te dicen cuánto te gastas. Yo acá tengo anotaditos todos los valores así con lo que me acuerdo. Entonces lo primero fue crear la empresa, que es ir pues como al Instituto de Registro para constituirla, como en el país de nosotras, ir a la Cámara de Comercio, ¿cierto? Para crear la empresa. Ahí se pagan entre 220 euros y 360 euros. Cuando ya vas allá al registro, pagas ese dinero, tienes 15 días para abrir la cuenta bancaria a nombre de la empresa. No puede ser tu cuenta personal, tiene que ser una cuenta de la empresa. Entonces ahí viene el otro susto que uno pasa porque abrir una cuenta en Portugal no es fácil, ni siquiera porque sea una empresa, no. Entonces nos decían, metan los papeles y en 20 días les damos respuesta. Y nosotros, no, pues que tenemos 15 días porque la ley de Portugal dice 15 días. Eso fue todo, nos recorrimos todos los bancos hasta que pudimos abrir la cuenta de la empresa. Primero que hay que hacer es conseguir un contador. Tú no puedes crear una empresa si no tienes un contador. Y es un contador al que le tienes que cancelar los honorarios todos los meses. Esté la empresa funcionando o no esté la empresa funcionando. Entonces ahí fueron 8 Más meses o que no. menos, ¿cuánto hay que pagarle al contador? ¿Entre tanto y tanto? ¿Entre Sí, cuánto? nosotros estuvimos averiguando varios. El más caro nos cobraba 200 euros más IVA y la que tenemos en este momento nos cobra 100 euros más IVA. El IVA es del 23%. Entonces nosotros a ella mensual le pagamos 123 euros mensual. Ahí Ok, no hay forma de no pagar ese dinero. listo. Y ella, y a medida que ustedes de pronto van generando más ingresos con el carro, ¿ella les va incrementando o es un valor fijo? Ese es un valor fijo para la empresa con un carro. Ya si nosotros queremos como comprar más carros, ahí sí ya los honorarios de ella suben. Pero por Perfecto, ahora es un entonces, carro, una empresa TVD con un carro 100 más IVA. listo. Entonces ahí van ya casi 1.000 euros que se gastaron ustedes en 8 meses mientras a tu esposo le llegaba la Mientras podía licencia. empezar a trabajar, Ok, así es. listo. El carro, ¿hay que comprarlo antes de constituir la empresa? El carro es mejor comprarlo cuando ya tienes la empresa constituida para que el carro salga a nombre de la empresa, porque eso es Ok, una exigencia de Uber. Entonces nosotros creamos la empresa y ahí ya compramos el carro y el carro está, el propietario es la empresa. ok. El carro tiene unos requisitos para que los hablemos de una vez ya que estamos hablando de esto y es que no puede tener más de 7 años de antigüedad del carro. Para trabajar en TBD tiene que ser 7 años. Cuando ya el carro cumple 7 años ya te lo sacan de De TBD. circulación. Y eso no es una ley, sino como un requisito de Uber que a partir de diciembre del 2025 solamente se van a aceptar carros eléctricos. Yo he escuchado que eso lo vienen como tratando de implementar hace muchos años y les ha tocado correr las fechas porque Portugal no tiene la infraestructura suficiente para que todos los carros sean eléctricos. Diana, ¿cuánto más o menos cuesta un carro para poder ponerlo en Uber? O sea, estimativos entre Yo creo tanto y que, tanto. o sea, hay de todo, ¿cierto? O sea, vos ves Uber, que son Tesla, Sí, yo me he montado sí, en que uno Tesla. dice, Dios, ¿cómo hacen? Como también ves, pues, este Renault Zoe, que es como el más pequeñito. Último modelo, Pauli, yo creo que sería más o menos como unos 25.000 euros. El de nosotros no es último modelo. Nosotros compramos uno 2019 y nos costó 13.000 euros. Muy bien, entonces esas son las condiciones de los carros, que sean Exactamente. uno superior a 7 años y algún kilometraje exigen. No, 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 no te exigen. nada. Lo que sí hay es que en la página de Uber uno entra y uno pone la ciudad de uno, Porto, Lisboa, y ahí te dicen qué carros aceptan. Son la mayoría, pero por lo general tienen que tener las 4 puertas, no pueden ser de estos pues, coupé, no, tiene que ser con 4 puertas, pero tú entras a Uber y pones ahí Porto, y él te muestra todas las marcas de carro con todas, es que no sé cómo se dice, las categorías, pues te dice como Sí, un Hyundai tal, exacto, todas las condiciones que debe cumplir el vehículo. sí. Listo, entonces ya tenemos el carro comprado a nombre de la empresa, constituimos la empresa, le pagamos al contador. ¿Qué otros gastos mensuales pues lleva un vehículo? Porque entonces la mayoría de las personas no ve el detrás, entonces no ve que el vehículo gasta aceite, gasta llantas, hay que llevarlo a mantenimiento. ¿Qué otros gastos hay que tener en cuenta? Pablo, el gasto, el mayor gasto de un carro acá para TVD es el seguro. Es una cosa
porque uno, pues los seguros normales de los carros que no son para TBD, no sé, Pauli, 200 euros al año, más o menos, no sé. Yo pago eso. Para Uber, nosotros pagamos 1.800 euros Y el año. Y no tenemos el mejor seguro, porque como nosotros el carro es para que mi esposo lo trabaje, entonces cuando las cosas son de uno, pues uno las cuida más. Cuando uno va a alquilar el carro para que otra persona lo trabaje, a uno le recomiendan que compre un seguro mejor, que pueden ser 2.200, 2.300 euros. Pero el de nosotros, que por decir es el básico, el que cubre, porque ellos le exigen a uno una responsabilidad civil de 50 millones y daños a terceros como de 10.000, para que le cubra a uno ese mínimo, nosotros pagamos 1.800 al año. Después tenemos pues como impuestos. el impuesto anual del carro normal, pues que ese es igual que el de todos. Este año nos tocó pagar 117. Y después también cada año hay que pagarle un impuesto al registro, como decir la Cámara de Comercio, y este año pagamos 80 euros. Bueno, eso es como lo general del carro, pero también entonces cuando tú empiezas a trabajar, tienes que pagar el IVA, que es del 6% Ok. de lo que hagas, ¿cierto? O sea, si Uber te factura 1.000, entonces tienes que pagar el 6% del IVA. Y tú le tienes que pagar una comisión a Uber. O sea, tú no te quedas con el 100% de lo que te haces. Sí, Uber por cada carrera, pues por decirlo así, no sé cómo lo dirán en otros países, te cobran el 25%. Pero cuando a uno está trabajando, el valor que le muestra a uno Uber de ese servicio ya tiene, o sea, ya lo que te va a quedar. O sea, si él te dice, este servicio es de 3 euros, es porque a ti ya te va a pagar los 3 euros. Ellos ya se sacaron el 25%. Entonces, el servicio vale 20, 25. Ya eso es lo que les va a quedar a ustedes, Sí, lo que les van a ya es liquidar. Pero exactamente. entonces, un servicio de 100 euros, listo. Voy a exagerar, voy a hacer cálculos aquí más rápido. Un servicio de 100 euros me quedan 100 euros, pero sobre esos 100 euros sí tengo que pagar el IVA. Así es. Es muy rico con Uber porque uno diario va haciendo las cuentas de cuánto de lo que le está entrando, entonces uno ahí más o menos calcula cuánto es lo que le va a tocar pagar de IVA. Y después para otro gasto de la empresa súper importante es la empresa tiene que sacar en el IMT un certificado para trabajar en TBD. Pues has mencionado mucho TVD, TVD. ¿Qué significa TVD? Porque acá los que Sí. vivimos acá vemos que identificamos los Uber con esa marquita. ¿Qué significa eso? El TBD es como el transporte de personas como de servicio público, de plataformas, trabajar con plataformas. Entonces no solamente es Uber, sino que también es Bolt. Entonces si tú vas a trabajar prestándole el servicio a una plataforma, tienes que ser TBD, pero es para uno poder trabajar con todas las plataformas que hayan de transporte. Hablando de plataformas, ¿ustedes solamente están en Uber o están en alguna otra plataforma? En este momento estamos con Uber y estamos esperando que nos activen con Bolt. Procesos diferentes. Sí, pero pues la misma documentación, pero Bolt se está demorando como más para la respuesta. Uber fue más rápido, pero son los Ok, mismos documentos que exigen. Entonces, el certificado de la empresa para que la empresa pueda trabajar transportando pasajeros vale 200 euros y ese se saca en el IMT y más o menos se tarda 2 meses para darle a uno respuesta. ese se saca solo una vez. Ese es por 10 años, pero la Ok, renovación ya es más barata. No me acuerdo si son como 10 o 30 euros. Dianilla. Y, o sea, después de todos estos gastos que uno dice, Dios mío, o sea, yo no sabía que era tan costoso constituir una empresa para hacer Uber. ¿Compensa? Sí, compensa. O sea, y ahí nos falta lo que tú hablabas ahorita, es que el carro hay que meterle platica, o sea, los frenos se desgastan, las llantas se desgastan, pero el gasto más alto es el de la gasolina, gasóleo, lo que el carro sea. El carro de nosotros es de gasóleo, que se supone que es más económico que la gasolina. Yo me he sorprendido con la cantidad de dinero que se gasta en eso. Entonces son más o menos como 120 euros a la semana de gasóleo. Entonces eso es muy importante, el que diga, no, yo no voy a gastar este mundo de plata que ustedes están diciendo creando una empresa, yo voy a alquilar un carro, ¿cierto? Y que ya sea el dueño del carro el que va a El que pagar todo. asuma. Exacto. Entonces, cuando uno alquila el carro, más o menos, digamos que te lo alquilen en 250 euros a la semana, pero tienes que tener en cuenta que tienes que echarle la gasolina. O sea, que el dueño sí va a pagar el seguro, el certificado, todo eso. O sea, eso básicamente hace lo que ustedes necesitaban en un inicio, lo que tenían pensado, hace el dinero del part-time. ¿Qué pasa, Paulis? O sea, mi esposo se sienta a trabajar juicioso. O sea, él sale a trabajar. ¿Cuántas horas está permitido trabajar o puede trabajar?
18 horas seguidas, 20 horas seguidas, ¿cómo es? No, la ley solo permite trabajar 10 horas diarias. Entonces ya uno juega cómo se va como a repartir esas 10 horas en el día. Entonces nosotros en estos momentos pues llevamos 2 mesecitos trabajando, entonces todavía estamos aprendiendo. Entonces mi esposo empieza, bueno, voy a salir a esta hora y hacemos como las cuentas de cuánto fue el promedio por hora en la mañana, cuánto es el promedio por hora en la tarde, cuánto es el promedio por hora en la noche. Entonces ya uno sabe, ah, no, los horarios buenos son a esta hora. Entonces él trata siempre de trabajar las 10 horas diarias, pero para que la gente pueda hacer como las cuentas, Paulis, podemos hablar de promedio por hora 12 euros. Lo único que sí sabemos es que sí es mejor que el salario que él tenía antes. Mi esposo antes trabajaba en construcción y a él después de todo lo que le sacaban le llegaba a la cuenta más o menos 1.050 euros. Y sí es mucho mejor, o sea, sí nos da para lo que yo te decía de un salario más un part-time, o sea, más o menos unos 1.500 1.600 euros ya como libre, ¿cierto? Como para uno. Hemos hablado de los gastos de la empresa, pero no hemos hablado del gasto del conductor. Ah, eso es muy importante. El conductor tiene que hacer un curso para trabajar en Uber. El Es que conductor tiene que pagar seguridad social. el conductor tiene que trabajar. Hablemos de los gastos del conductor. Sí, es que vamos en la mitad. Acá le dicen motorista. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando ya tengan el cartón portugués, y aquí algo muy importante, porque yo he escuchado mucha gente que dice que hagan todo el proceso de la licencia desde cero acá en Portugal, en una agencia pues, de Sí, en conducción, una, de enseñanza, y háganlo desde cero. Ahí tendrían un problema, y es que la ley te exige que para ser conductor de TBD tienes que tener una licencia con 3 años de antigüedad. Si yo hago todo acá desde cero, yo voy a parecer nueva, o sea, voy a aparecer sin experiencia. sin experiencia, y no vas Por- a poder. Porque a uno, para los que no sepan, cuando hacemos la troca o la homologación de la licencia de conducción, le tienen en cuenta los años de antigüedad. Exactamente. Y Entonces, eso eso también lo es tienen en cuenta para el seguro. Entre más nuevo eres, más caro el más seguro. caro el Más seguro. experiencia tengas, más barato el seguro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces nosotros sí pues pudimos hacer pues como la troca, entonces sí nos tienen en cuenta todos los años que ya teníamos en Colombia. Cuando ya tengas esa licencia portuguesa con 3 años, entonces tienes que hacer el avermamento de grupo 2, que es como decir subir la categoría para manejar transporte público. Eso es en el IMT y hay que pagar 30 euros. Hay que llevar el atestado médico y el atestado psicológico, porque para la carta normal nomás es el médico, pero para esta sí te exigen también el psicológico, entonces más o menos son otros 35 euros por el psicológico. Entonces lo hicimos los dos pues particular y fueron 65 euros que pagamos por esos dos atestados. A ver, normalmente tienes que llevar la carta de conducción original de acá de Portugal, el cartón del título de residencia y ese atestado médico y los 30 euros. Ese fue súper rápido, a los 15 días ya teníamos el averbamiento. Es un trámite sencillo, ¿cierto? Sí, De las cosas fáciles que hay que hacer. sí, Paulis, pero entonces hablemos de sencillo y fáciles. Para nosotros fue fácil, les he visto personas que dicen, llevo 3 meses esperando que el IMT me envíe el Porque en averbamiento. Portugal depende. A mí me dicen, estoy cansada de que digas que depende, ¿depende de qué? Miren, depende de cualquier cosa, porque aquí a unas personas se les demoran 15 días para un trámite y a otras 6 meses. Así es. Nosotros fuimos muy de buenas, 2 semanitas ya lo teníamos. Entonces, el que quiere manejar también tiene que hacer un curso para ser motorista de TBD. Ese curso hay muchos valores. Entonces, el que encontramos nos tocó pagar 220 euros. Ese curso son 50 horas, Y es pero obligatorio para poder es manejar TBD. es obligatorio. Cuando ya tenemos ese certificado, hicimos el curso, entonces ya sí vamos al IMT para que le den el certificado de motorista de TBD. Ese certificado son 30 euros que hay que pagar adicional y ahí tenés que Ok. llevar el cartón de conducción con mínimo 3 años, el averbamiento, el certificado del curso, los antecedentes penales que cobran 5 euros por los antecedentes y uno va pues como a la oficina. Y ya con eso sí te dan el certificado para que empeces a trabajar. Y ya cuando se empieza a trabajar, entonces cuando uno está trabajando en la propia empresa, que es el dueño de la empresa y es el que está manejando, entonces tenés que pagar seguridad social. Pero entonces tu esposo está como un Un empleado de la empleado. empresa. Sí, es como un empleado de la empresa que se gana el mínimo. Entonces tenemos que pagar la seguridad social sobre ese mínimo. Pues, no sé si son 217 o 270. Sé que hay un 2 y un 7. Entonces son empleador y empleado, entonces tienen Exacto. que pagar el 100%. Como es uno con uno, entonces tú lo pagas todo. Entonces hay que tener en cuenta ese gasto. Perfecto. Y teniendo todo, ya, terminamos gastos.
¿O hay más? No, 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 esos son todos los que tengo, por ahora. Ya chuleado, seguro, dale una revisioncita a la lista. Vamos a darle, pues porque es que es bastante. Inicialmente hay tres maneras de manejar Uber, siendo dueño y propietario de la empresa y trabajando para tu misma empresa, o sea, empleador y empleado a la misma vez, alquilando un carro que ya le pertenezca a otra persona o pagar son porcentajes de ingresos. Ustedes escogieron, puede ser dueños de la empresa, dueños del negocio y trabajar para su propia empresa, ¿cierto? Eso les ha incurrido en cantidad de gastos. Eso también incluye gastos de la empresa, del carro, del conductor y que les queden unos 1.500 € libres. Entonces, compensa, dado que ustedes ya hicieron la experiencia de que tu esposo trabajara en empresa y aquí se está ganando, digamos, medio salario mínimo adicional. ¿Está bien el Sí, resumen? así es, y teniendo en cuenta que en el trabajo que él estaba de construcción, mira que él ganaba más del mínimo. Entonces, a una persona que sí se estuviera ganando el mínimo acá en Portugal, pues mucho mejor. Súper bien. Aquí algo para que tengan en cuenta también los que dicen, no, no me voy por empresa, sino que quiero alquilar o pagar por comisión. Y ahí también tienen que pagar seguridad social. O sea, ahí no es que digan, ah, yo me voy por acá y no pago seguridad social, no. Tienen que pasar Hay la que, factura y Eso, hay que abrir una actividad económica, pagar sobre los ingresos recibidos lo correspondiente a lo recibido. Y trimestralmente que uno tiene que hacer la declaración trimestral en la seguridad social, eso le autoliquidan y uno tiene que pagar. Dependiendo de lo que ganes, tienes que pagar un porcentaje exacto, para que también también. lo tengan en cuenta ese gasto. Sí, es como trabajar en Colombia como por prestación de servicios, que uno mismo es el que tiene que hacer el pago de la seguridad social. Así es. Yanilla, súper, súper bonita esta historia. Entonces, en ese momento, en serio, te sentís como que todavía no sos exitosa, en serio, Diana. Uno no puede ser como desagradecido, siempre hay que agradecer todo lo que tenemos, sino que somos seres humanos y siempre queremos más, 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 otro poquito. Sabes Otro poquito. que ah, lo más importante es siempre querer más, porque si uno se queda ahí, entonces uno no va a crecer, uno no va a avanzar. Entonces yo creo que el pensamiento que ustedes tienen, lo que tú tienes en este momento de querer más, está muy bien, porque obviamente hay que querer más siempre. ¿Para qué? Pues para poder seguir brillando, seguir creciendo, seguir sobresaliendo y pues a la final cuando uno quiere más y tiene más es para compartirlo en familia, es para estar con las personas que uno quiere. Y Anilla, ¿alguna experiencia bien charra bien divertida que les haya pasado, que le haya pasado a tu esposo en Uber? No, pues divertida es, pues, por ejemplo, me estaba contando ayer que se montó una persona, un muchacho portugués, y entonces mi esposo no habla mucho portugués, entonces él le dijo como, ay, yo soy colombiano, falo poco portugués. Ah, colombiano, él empezó a hablar en inglés. O sea, de verdad que no Menos, conocen, no conocen nada de Colombia. Diana, Sí. el idioma es importante. Sí, y sobre todo el inglés para trabajar en TVD, porque hay mucho turista y los turistas hablan inglés. Entonces a mi esposo, pues como esos cursitos que hizo en Colombia de inglés, le han servido como para comunicarse con esas personas y esos turistas son los que dan propina, porque hay personas acá para los extranjeros, para los que vienen de turistas, un Uber es muy barato comparado con los otros países de Europa. Entonces ellos se quedan asustados como, uy, esta carrera y 5 euros, entonces dan la propina. Entonces, Ah, entonces hay que coger turistas. solamente pues como saludarlos en inglés, o sea, lo básico, eso para ellos es chévere y te dan la propina. Pero el idioma es muy importante, muy importante. Entonces, esa sería una de las cosas importantes a tener en cuenta. Si queremos ser Uber, no solamente manejar el español, el portugués, sino que además el inglés. Exacto, es muy importante. Diana, muchísimas gracias por toda esta información tan maravillosa. Yo creo Con que todo el ya gusto. nuestros emigrantes quedaron full, refull, pues como con todos los tipsitos que nos diste, con toda esta información. Te agradezco muchísimo, de verdad, haber venido pues como de invitada acá y meterme en el rancho con todas las cuentas. Ahí me disculpas, pero usted No, sabe no, esa que es la idea. nos gusta es saber el detalle de las cositas, pues porque si alguien quiere, ya tiene todo el detalle. Sí, Diana, y el gracias. que quiera, solo es que se meta a la página del IMT, vayan al sitio oficial, o sea, no se pongan como en el IMT, entran a la página y ahí está toda la información. ¿Algún consejo a los emigrantes que quieren o que todavía no han salido de su país y quieren venir a Portugal a vivir?
en Sí. general, algún consejo. Planificar, planificar. Esto no es de me voy y ahí veo qué hago. Allá ya miramos cómo nos defendemos. No, no es así. Hay que planificar muy bien, hay que venir con unos ahorros, porque no es barato, pero estar tranquilos, porque yo digo que desde que uno tenga dónde vivir y qué comer, ya las otras cosas las va resolviendo, pero uno se encuentra acá historias de gente que ya no tiene dónde vivir, tiene 2 días nomás para pagar un arriendo y eso es muy duro, muy duro. Yanira, muchísimas gracias. Con Eh, gusto, Creo que hasta aquí llega esta entrevista. Si quieres saber más información de cómo migrar, cuál es la mejor manera y todas esas informaciones importantes para migrar, para ser un migrante de éxito, te voy a pedir que te suscribas a mi canal, me sigas, compartas para poder seguir contando con toda esta información valiosa. Yanira, muchas gracias. Cuídate. chao. Chao, chao.